Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes desde el año pasado, nos reunimos para poder leer y reflexionar la palabra de Dios. En esta noche, con mucha alegría, empezamos un nuevo ciclo, el ciclo del libro del Éxodo, el segundo libro de la palabra de Dios, el segundo libro que encontramos en la Biblia y que hace parte del Pentateuco, que la tradición nos cuenta o nos dice que fue escrito por Moisés. El libro del Éxodo lo encontramos en la segunda posición. Pentateuco viene de penta, de 5, ¿sí? Que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta noche queremos compartir con ustedes la alegría de empezar un nuevo ciclo con estos 40 capítulos. Fíjense, todo el Éxodo habla acerca de una peregrinación. Éxodo viene de salida, ¿sí? Y se toma esa palabra porque es el principal tema que vamos a tratar en el libro en el libro del Éxodo que vamos a tratar hoy. Entonces, vamos ahí a tener la Biblia en sus manos, vamos a leer y vamos a compartir con ustedes lo que el Señor quiere transmitir a través de su palabra, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados que nos ha tocado vivir. Quiero decirles a todos que a lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, siempre en la historia humana han sucedido momentos difíciles. Podemos verlo cuando sucede el diluvio universal con Noé. Podemos verlo durante la Torre de Babel. Podemos verlo en esa sequía de 7 años que tuvo que vivir José y toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Y muchas historias más que la palabra de Dios da testimonio de los momentos difíciles de la historia humana. Así que esto no es nuevo. No somos los primeros que pasamos por estas dificultades. En todos los siglos, en todas las épocas, en todas las eras, siempre ha habido momentos de dificultad. La clave siempre ha estado en dónde ponemos nuestro corazón, en dónde ponemos nuestra fe, en dónde ponemos nosotros nuestra confianza. Tú y yo, como cristianos católicos y como cristianos en general, ponemos nuestra fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios del rey David, en el Dios de Moisés, en el Dios de Jesucristo y de sus apóstoles. Vamos entonces a dar inicio al libro del Éxodo. Estoy muy contento porque empezamos un nuevo ciclo, empezamos un nuevo libro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado seas, Señor. Santo, santo, santo eres, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que hoy nos llenes de tu Espíritu Divino y recibas de nosotros tu alabanza. Recibas de nosotros, Señor, lo que tú te mereces, nuestra adoración, nuestro agradecimiento. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por nuestra familia, por nuestra salud. Gracias te damos, Señor, por nuestros seres queridos, por nuestro trabajo, por todo lo que tenemos, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia en momentos en que vivimos una gran oscuridad, Señor.
Ven Espíritu Santo y fortalécenos. Permítenos ver la misericordia del Padre. Ven Espíritu Santo y santifícanos. Ven Espíritu Santo y cúranos, sánanos. Espíritu Santo, lleva nuestras súplicas, lleva nuestras oraciones al Padre, por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo. Y permite que nuestros seres queridos enfermos sanen, Señor, con tu poder. Y manténnos sanos, inmunes a esta pestilencia, Señor, a esta peste. Envía tus santos ángeles a nuestros hogares para que ellos custodien nuestras casas con sus poderosas espadas espirituales. Acampen al lado y lado de nuestro hogar y se mantengan vigilantes en tu nombre, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y sánanos. Consuélanos, Espíritu Divino, para que tengamos fortaleza, fuerza y sobre todo fe para caminar en medio de la oscuridad. Como dijo David, aunque camine en medio del valle de oscuridad, no tengo miedo, porque tu vara y tu cayado me llevan, Señor. Vamos adelante, oremos y pongamos nuestra confianza, nuestra salud, nuestra vida en manos de Jesús de Nazaret. Y roguémosle al Padre, que siempre escucha atento a su pueblo, que todos los que están enfermos recuperen su salud, que sus familias se unan en oración, que doblen rodillas, Señor, doblemos rodillas, sin miedo, sin temor, sin pena, doblemos rodilla, porque es la posición más poderosa que tiene el hombre, estar de rodillas ante su Creador. Y hoy queremos estar de rodillas, Señor, pidiéndote por todos nuestros hermanos que están enfermos, por los del comité bíblico. Sánalos, Señor, a todos. Protégelos, Señor, a mis hermanos. No los descuides ni un segundo. Y sánalos, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer capítulo del libro del Éxodo. La liberación de la esclavitud en Egipto. Sufrimientos de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón
rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios le tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir. Pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche empezamos un nuevo ciclo, un ciclo conocido como el libro del Éxodo. Cuenta con 40 capítulos. Fíjense, hoy es el día del idioma y el día del libro. Y fíjense el ejercicio que nosotros hemos venido haciendo durante un año. Lecturas. 1 hora, 45 minutos, 50 minutos de lectura. ¿Verdad? De la lectura del libro más rico, literariamente, el más famoso de la historia humana, el más impreso, el más traducido a todos los idiomas conocidos de la raza humana, la Biblia. El Éxodo empieza con la manera como la suerte del pueblo de Dios, que empezó con la familia de Jacob. Jacob entra a Israel, a Egipto, y lleva a todo su pueblo, a toda su familia, 70 personas, porque su hijo José estaba allí como gobernador de Egipto. Y Dios bendijo a Egipto. Ojo a esto. Dios bendijo a Egipto durante muchos años a causa de José. Eso no hay que perderlo de vista. Pero al morir José y al morir toda esa generación, pasaron una serie de gobernantes que fueron perdiendo ese aprecio que tenían los faraones, o el faraón que conoció a José y a Israel, y toda la historia que nosotros vimos en los últimos capítulos del Génesis. Y la cosa se transforma de tal manera que llega un nuevo rey a Egipto, una nueva generación de faraones, que ve a los israelitas como una amenaza futura. Los israelitas han sido bendecidos por Dios de tal manera que se han multiplicado. Durante el tiempo entre José y Moisés pasan muchos años, mucho tiempo, ¿sí?
Se dice que pasaron 40 generaciones. El libro del Éxodo es el libro del 40. ¿Sí? Vamos a tenerlo eso siempre presente. Fíjense que no es coincidencia que sus capítulos sean 40. ¿Sí? Y va a estar siempre el número 40, que significa en la Biblia prueba, preparación, momento de prueba, momento de crisis. Por eso es que Jesús, antes de empezar su predicación y después de ser ungido por Juan el Bautista en el río Jordán con el Espíritu Santo, antes de empezar su reinado en la tierra, a través de su predicación, los 3 años, él va al desierto y pasa 40 días y 40 noches en el desierto. Y vamos a encontrar que el libro del Éxodo es el libro del desierto. Más adelante vamos a ver que van a estar ellos en el desierto durante Levíticos, durante Números y aún durante Deuteronomios. 40 años. Pero el libro que inicia la historia del pueblo de Israel como pueblo, ya no son los patriarcas, ya no es Abraham, ya no es Isaac, ya no es Jacob, ya no es José. Ahora vamos a encontrar una nueva figura, el pueblo de Israel. Ya no podemos individualizar. Son los hebreos, son las hebreas. ¿Sí? Y es así como el rey de Egipto comienza a verlos con recelo, comienza a verlos con enemistad. Ya no los tiene como hermanos, sino que los va transformando cruelmente. La palabra de Dios en este primer capítulo nos llama la atención sobre el trato que los egipcios comenzaron a darle a los israelitas, a los hebreos, con crueldad, trabajo duro. Les puso capataces, los mandaban a hacer adobe. Adobe es el ladrillo para construir las ciudades. La vida de los israelitas se tornó muy dura y lo podemos ver en esas maravillosas escenas de la, digamos, para mí la mejor película hecha artísticamente, que expresa lo que realmente es el Éxodo, que es los 10 mandamientos con Charles Heston. ¿Sí? Ahí, aunque hay muchas cosas de ficción y se mezclan muchos periodos, nos permite a nosotros poder entender, poder navegar, poder ver gráficamente lo que el libro del Éxodo en su primer capítulo nos dice. La dura esclavitud del pueblo de Israel. Y aquí podemos ver muchas cosas. Primero, como un rey, antes de la llegada de un libertador. Ojo a esto, ojo a este punto. En el Génesis, José era prefigura de Cristo. En el Éxodo, Moisés va a ser prefigura de Cristo. Antes de la llegada de Moisés como el libertador del pueblo oprimido, surge un rey cruel. Vayan ustedes pensando allá qué rey a la llegada próxima del Cristo era cruel, era despiadado. Comienza con H. ¿Sí? Pero no es Henry. No es Henry. ¿Sí? Herodes el Grande. Entonces, vemos cómo este rey ve amenazado su reino por el pueblo de Dios. ¿Sí? Y comienza y llama a su gente. Y comienza a decirle que el pueblo de Israel es un pueblo numeroso. No se acuerda de que de ese pueblo surgió un gobernante, un gobernador que les permitió vivir y sobrevivir como nación durante los 7 años de la extrema hambruna y sequía que hubo en la tierra.
¿Sí? Fíjense, ellos sufrieron también. José, hombre de Dios, Israel, Judá, vivieron sus crisis. El mundo de ellos sufrió como estamos sufriendo nosotros ahora. Crisis, pobreza, hambruna. Porque es un ciclo, es el ciclo de la vida. Lo que tenemos que entender es cómo nosotros lo enfrentamos y con quién lo enfrentamos. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo una persona que está llena de Dios, una persona que todas las mañanas encomienda su día a Dios, a una persona que se enfrenta a las crisis del mundo sola. Muy distinto. No es lo mismo que una legión de ángeles esté protegiéndote y esté protegiendo tu casa, a que tú mismo con tus propias fuerzas humanas, físicas, las defiendas. Claro que tienes que hacer tu parte. Cuidarte, protegerte, cuidar y proteger a los tuyos. Vacunarte. Vacunarte. Si estás en la etapa de vacunación. Tener fe. Poner esa vacunación en manos de Dios. Señor, este es el instrumento que tú estás usando para protegerme a mí, para bendecirme a mí. Y yo lo pongo en tus manos. Que esa vacuna sea tu fuerza entrando a mi cuerpo para vencer esa peste, para vencer esa pestilencia. Eso es lo que nos toca a nosotros, cuidarnos, vacunarnos. Y que Él haga y obre en aquellas cosas que se salen de nuestras manos. ¿Verdad? Y eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le sube o se le enfrenta un poderoso ejército, un poderoso imperio, el imperio egipcio, y los esclaviza y los hace pasar dificultades, muchas dificultades, como nosotros estamos viviendo ahora, todos. Pero entonces va a surgir algo, la oración, la súplica, la clemencia, el doblar rodillas. Los ancianos de Israel comienzan a clamarle a ese Dios de sus antepasados, a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios de José, para que no los abandone. ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? Tú te estás arrodillando, tú estás orando para proteger a tu familia. Es hora, es momento. No es mañana, dentro de un mes, porque nosotros no sabemos si mañana estamos vivos. Todo es hoy. Hoy, el presente. Cada día es una batalla que hay que ganar. Todos. Entonces, este faraón o este rey comienza a tramar una manera de exterminar a los israelitas, a disminuir la población israelita. Justo como está pasando ahora. 3 millones y pico de seres humanos menos en la tierra, gracias al COVID-19. 70,000 colombianos menos. Nuestras familias, nuestros propios familiares, compañeros de trabajo, vecinos, vemos con temor que hoy murió fulano, que hoy murió sutano, que perenceno. Pero nos toca levantarnos y levantar nuestra voz hacia el cielo, como hicieron los israelitas. Y por eso es que Dios les manda a Moisés. Dios les manda a Moisés como respuesta a sus súplicas. Entonces vemos cómo este momento difícil que están pasando los israelitas lo hace porque hay un rey que quiere destruirlos y arma un plan de exterminio, así como los alemanes quisieron acabar con los judíos. Eso se va repitiendo. Los romanos quisieron acabar con los judíos. Los griegos quisieron acabar con los judíos. Los asirios quisieron acabar con los judíos. Entonces, esto no es de hoy. No es de hoy. El exterminio no es de hoy. Es de siempre. Y vemos cómo
los egipcios comenzaron a esclavizar cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolo al duro trabajo, ¿verdad? Es más, fíjense lo que hace el rey. El rey habla con Sifrá y Puá, que eran parteras, y les decía un método de disminución y control de la natalidad. Vea, cuando ustedes estén ahí atendiendo el parto, si el niño, el bebé, es una niña, déjenla vivir. Si es un niño, mátenlo. No lo dejen vivir. Y saben que de esta situación mala, queridos hermanos y hermanas, yo quiero dar un mensaje. Y es el hecho que aunque era un punto cruel, era una manera efectiva de control natal. Y les digo por qué. Porque nuestro machismo, en nuestro dominio masculino, como dicen las feministas, el patriarcado, nosotros los hombres nunca nos hemos hecho cargo de la planificación familiar. Nunca. Todo el tiempo se lo hemos echado en cara a la mujer. Anticonceptivos, ligadura de trompas, las T, mejor dicho, un sinfín de métodos anticonceptivos. Cuando el hombre es el que más se multiplica, un hombre puede hasta embarazar hasta 3 mujeres en un día, biológicamente hablando. Nada lo impide. Cuando una mujer queda embarazada una vez y queda por fuera el proceso el tiempo del proceso del embarazo. Eso era lo que tenía pensado el egipcio, el faraón. Y eso es lo que debería hacerse. La planificación familiar debería estar a cargo del hombre. Deberíamos ser nosotros los que nos cuidáramos. Deberíamos ser nosotros los responsables de los hijos. Pero no. Somos tan irresponsables que embarazamos y dejamos. No, es que los hijos son de la mujer. Falso. Ningún niño se hace solo con la mujer. Y eso era lo que tenía pensado el faraón. Si hay menos hombres, hay menos reproducción. Y las mujeres nos quedan para los egipcios. ¿Sí? Porque la mujer puede reproducirse menos. En cambio, el hombre se reproduce mucho más, biológicamente hablando. Nada se lo impide. Nada puede impedir que un hombre en un día embarace a 3 mujeres. Nada se lo impide, biológicamente. Pero una mujer sí. Solamente puede quedar embarazada una vez cada 9 meses. Y eso lo sabía el faraón. Ahora, las parteras tenían temor de Dios. Ellas habían escuchado de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y reconocían en el pueblo de Israel el poder de ese Dios. Y por eso tuvieron miedo. Y fíjense que Dios, aunque los israelitas estaban siendo maltratados, Dios los seguía bendiciendo. En la Biblia, en la cultura hebrea, la fecundidad era símbolo de bendición de Dios. Entonces, que ellos se multiplicaran, que ellos fueran muchos, era un símbolo de bendición de Dios. Por eso la palabra en este primer capítulo nos hace esa claridad. Aunque ellos estaban siendo maltratados, Dios los seguía bendiciendo y se seguía multiplicando. Porque es que Dios estaba formando a su pueblo. Dios quería una nación grande, una nación poderosa, la nación que iba a tener sus leyes, la nación que iba a tener su nombre, la nación que iba a ser luz, lumbrera para todas las naciones de la tierra. Eso era lo que Dios quería, ese era el plan de Dios con el pueblo de Israel. La primera alianza, la alianza del Sinaí, es eso. Es
que un pueblo se comprometía a cumplir los mandamientos y a seguir los mandamientos y las normas de Dios, del Dios verdadero, para mostrarle a las demás naciones cuál era la verdad. Pero esa alianza fracasó. Y por eso fue que Dios tenía el plan B. Siempre tuvo el plan B y siempre era el plan B. El plan B se llamaba o se llama Jesús de Nazaret, el Mesías Redentor. A través de Cristo y a través de su iglesia, las naciones iban a conocer al Dios verdadero. Y era la nueva alianza y la alianza eterna. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo las parteras no siguen las órdenes del faraón. Y Dios las bendice, dándole una familia numerosa. Fíjense, aquí en Éxodo se hace la relación de bendición con familia numerosa. Aquí nos está diciendo el Señor es que Él los bendice porque los está formando como pueblo. Ya no es persona, ya no es el patriarca Abraham, ya no es el patriarca Isaac, ya no es el patriarca Jacob, ya no es la historia de Jacob, ya no es la historia de José, ya no es la historia de Judá, ya es la historia de todo el pueblo de Israel. Y Dios lo está formando, pero lo está formando en el dolor, lo está formando en la prueba, así como formó a José y lo preparaba para la gran responsabilidad que le iba a dar en el monte Sinaí cuando le diera los 10 mandamientos. Ok. El faraón por su parte ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos, los varones. Fíjense cómo Satanás siempre buscaba destruir a Cristo a través de esto. ¿Por qué? Ya les dije el significado físico, el significado biológico de la orden de Faraón. Ahora les voy a dar el significado espiritual. Satanás, que en la persona del faraón estaba formándose, estaba liderando esto, quería acabar con el pueblo de Israel porque él sabía que de él iba a surgir el Mesías Redentor. Por eso es que no mata a las niñas. ¿Sí? Por eso es que no las mata tampoco. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, el Mesías iba a ser un varón como Adán. ¿Sí? Entonces él, matando a los hebreos, matando a los varones, se aseguraba que el Mesías nunca iba a llegar a la tierra. ¿Sí? Ese era el trasfondo espiritual. Éxodo también nos va a mostrar una prefigura de la guerra espiritual que vive la humanidad, que es representada en el pueblo de Dios. Y Faraón y los egipcios representan al mundo y a Satanás y sus fuerzas, tratando de aniquilar al pueblo de Dios. Aquí ese faraón no solamente estaba siendo gobernado por sus propios intereses. Ahí había un espíritu, un ángel maligno guiándolo a él. Y lo principal que él buscaba era destruir al pueblo de donde iba a surgir el Mesías Redentor. Esa era la connotación espiritual. Ahí es donde nosotros, los cristianos católicos, debemos abrir nuestros ojos. Por eso es que hay que estudiar la palabra, leerla, meditarla, investigar en Google, buscar en YouTube, ir a las misas, estar pendiente de las catequesis, escuchar las reflexiones de los sacerdotes, estudiar, para poder entender lo que pasa en nuestro mundo y no tragar entero, no ser víctima de la paranoia del miedo. Hey, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está sucediendo? ¿En qué tiempo estamos? ¿Por qué está sucediendo esto? Hey, de manera estratégica, no táctica. Ser estratégicos. Es que esto está pasando porque nos están exterminando. Porque quieren reducir la población. 3 millones y pico de seres humanos menos en el planeta en menos de un año. Eso solamente se ve en guerras.
mundiales. ¿Qué pasa? Y nosotros, chévere, campante, haciendo COVID fiestas y no cuidándonos. Nos están acabando, nos están exterminando. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el capítulo 1 del Génesis? Del Éxodo. Ya me acostumbré. Para la gloria de Dios. Quiero compartir con ustedes que a lo largo de la historia del pueblo de Dios siempre surgió esto. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Dice, el Señor dice, se oye una voz en Ramá, de alguien que llora amargamente. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya están muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo el profeta Jeremías hace una profecía. Partiendo de ¿quién? Partiendo de Raquel, que era la esposa favorita de Israel. ¿Sí? Recuerden, la mamá de José y la mamá de Benjamín. Ramá era una ciudad que quedaba a 8 kilómetros de Jerusalén y quedaba en las tierras de Benjamín. Fíjense que hay una relación. Y aquí el profeta habla de que Raquel, la hebrea, está llorando por sus hijos. Al igual que lloraron las madres hebreas cuando los egipcios mataban a sus hijos varones. De eso es de lo que salvan a Moisés. De esa matanza. De esa matanza es que salvan a Cristo. Cristo viene amenazado de muerte no desde el momento en que los fariseos y los saduceos dicen que es un peligro para Israel y lo quieren mandar a matar. No, Cristo viene amenazado de muerte desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Éxodo, cuando Faraón quería acabar con los varones hebreos. Y aquí el profeta Jeremías vuelve y repite la historia de lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Y sucedió, y lo conocemos como el Día de los Inocentes. ¿Sí? Vámonos ahora a el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 21. La huida a Egipto. Fíjense de la relación. Esto no está por estar ahí de más. Miren, estamos hablando de Egipto, de la salida de Egipto, de Éxodo. Estamos hablando del faraón de Egipto. Y miren lo que ocurre. En Mateo 2, capítulo 13 al 21. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Sueños, José. Ángel. Egipto. Estamos hablando Génesis, Éxodo. Y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ya no va a salir de Egipto. Va a ir a refugiarse en Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se repite el mismo ángel o el mismo demonio que inspiró al faraón a matar a los varones hebreos en la época de Moisés, que en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Mesías, matara a los niños hebreos, menores de 2 años. José se levantó. Levantarse es un verbo espiritual. Tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche. En la Biblia, la noche es dificultad, crisis, problema. Nosotros estamos ahora mismo de noche. Estamos de noche en el mundo. Eso deben saberlo ustedes, queridos hermanos y hermanas. Estamos de noche.
¿Sí? Donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Jeremías, que lo vimos ahorita. De Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años. Lo dice la Biblia, lo dice Mateo, no lo digo yo. Para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor, otra vez, me imagino yo que debe ser el arcángel Gabriel, se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre. 3 veces aparece esa oración. Y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel 4 veces. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y yo les quiero decir algo, queridos hermanos y hermanas en Cristo, y lo que vamos experimentados en estos 50 capítulos del Génesis, que hemos seguido este proceso. ¿Por qué el profeta Jeremías invoca a Raquel? ¿Por qué? ¿Por qué no llama a Lea o a Rebeca? ¿Saben por qué? Porque en Belén Efrata fue sepultada Raquel. Fíjense que las cosas en la palabra de Dios no están puestas por azar ni porque sí. El profeta Jeremías se acuerda, por inspiración del Espíritu Santo, que Raquel está enterrada en Belén. Y va a ser en Belén donde van a masacrar a los niños menores de 2 años para matar al Mesías Redentor. ¿Por qué un rey mundano como Herodes, al igual que el faraón egipcio, no quería que el libertador llegara a la tierra? Así como Satanás no quería que el Mesías llegara a la tierra, porque él sabía que el Mesías lo iba a derrotar. Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es palabra de poder. Hoy nos sentimos más débiles. Hoy nos sentimos más vulnerables. Hoy nos sentimos más, digamos, en peligro de muerte. Cualquiera puede morir. Cualquiera, de cualquier edad. El vecino, cualquier familiar. Lo estamos viendo. Pero es el momento ahora en que debemos sacar nuestra fuerza espiritual. Es el momento en el que ahora debemos sacar nuestra garra de Cristo. Es el momento en que nosotros debemos decir: somos hijos de Dios. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de ordenarle a la muerte, mantente lejos. ¿Por qué? Porque como yo le digo todos los días a mi Señor, muerto no te puedo dar gloria, muerto no te puedo alabar, muerto no te puedo dar gracias, muerto no te puedo enamorar de mí. Vivo, hago esto, te proclamo y te declaro como Rey del universo. ¿De qué te sirve que yo esté muerto? ¿De qué te sirve? Obviamente con todo respeto, ¿verdad? Porque a Dios hay que hablarle con mucha ternura. Como dice el Salmo 37. Háblale a Dios con ternura, pero dile lo que sientes. Díselo a las 3, 4 de la mañana cuando estés solo. Díselo. Tengo miedo. Y me siento vulnerable y me siento triste y me siento mal. Pero yo te tengo a ti. Tú eres mi refugio. ¿A quién iré? Como dijo San Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué quiso decir San Pedro? Señor, en más nadie tenemos salvación. Es hoy mismo el que nosotros debemos decirle, yo soy hijo de Israel, por el bautismo que la Iglesia Católica me dio, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la comunión, por el sacramento de la confesión, por el sacramento del matrimonio si estamos casados, por el sacramento de la confirmación. Nosotros tenemos que clamar al cielo, porque esta peste se mantenga alejada. El COVID-19 hace parte de la naturaleza y respeta a su creador. Y el COVID-19, aunque sea un virus, conoce a su creador y lo respeta. Pues tú vas, pídele. ¿De qué nos sirve el pánico? ¿De qué nos sirve el miedo? ¿De qué nos sirve el temor? No vas a la defensa. Alaba al Señor. Dale gracias todos los días. Bendícelo. Si estás enfermo, dile, Señor, esta enfermedad es para glorificarte. Todo lo que hagamos todos los días sea para gloria de Dios. Sea para gloria, perdamos o ganemos, sea para gloria de Dios. Y no es locura. Disfruten. Dios es como el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Si usted vive a Dios, lo goza. Pero si usted está al margen, ¿qué va a gozar? Si usted está temeroso, ¿de qué le sirve el miedo? El miedo solamente sirve para turbar. Te lo digo a causa propia. No estoy hablando cosas externas, estoy hablando de mi experiencia personal. Le estoy hablando de mis vivencias personales. Está hablando de una persona que todos los días hace lo que les está diciendo. Yo confío en el Señor. Señor, vivo, te sirvo de 1000 maneras. Muerto, me comen los gusanos y mis huesos están ahí. Pero, y mi espíritu vuelve el rujá vuelve a ti. Pero, vivo, hago más. Eso hay que decirle al Señor, como le hizo el rey Ezequías. Cuando Dios a través del profeta le dijo, vas a morir, prepara todo. Y él fue y se arrodilló a Dios y le clamó. Y Dios le regaló 10 años de vida, 10 años de vida. Y está aquí, yo lo creo. Yo creo todo lo que está aquí, lo creo que pasa, sucede, porque yo lo veo todos los días. Entonces es hora de eso, queridos hermanos y hermanas, de vivir la fe. Vamos a terminar con el Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15, dice: mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. La muerte nos está persiguiendo. Satanás quiere matarnos. De la manera que sea. La delincuencia, los criminales, el gobierno con su reforma tributaria, desastrosa, perversa, el COVID.
Pero fíjense lo que nos dice hoy el Señor, que tenemos que clamar. Mira, mi vida está en tus manos. Dile tú eso al Señor hoy en la noche y mañana de madrugada. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Así clamaba el pueblo de Israel ante la opresión del pueblo egipcio. Y Dios los escuchó y terminó sacándolos de la esclavitud para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este momento maravilloso de reflexión. Queremos que nos llenes de coraje, que nos llenes de fortaleza, que nos llenes de sanidad, que coloques en nosotros tu espíritu de valentía y que nos hagas orar mucho, nos hagas doblar rodilla, nos hagas pedir perdón, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Miren lo que pasó en el Chocó, la muerte cruel de esos jóvenes. Señor, perdónanos, porque vemos que el mundo se está derrumbando y todavía seguimos siendo perversos. Perdónanos, Señor, por la crueldad contra los niños. Ten misericordia de este pueblo, de Puerto Colombia, de todos sus habitantes. Envía ejércitos de ángeles para que limpien el pueblo y para que drásticamente caiga el número de personas tanto contagiadas como las que mueren. No queremos que mueran más porteños, no queremos que mueran más nuestros médicos, no queremos que mueran más nuestros profesores, docentes, ni nuestros personal de salud. No queremos que mueran nuestros familiares, Señor. Queremos encontrarnos en diciembre. Queremos, Señor, poder pasar este año con la vida. Nos agarramos a ti y como dice el Salmo, mi vida está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, Dios mío. Tú eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Madre Santa, que tus oraciones, poderosa intercesión, llegue a los pies de tu Hijo, para que Él envíe ejércitos de ángeles, para que Él envíe a San Rafael, médico del cielo, a defender a nuestros médicos, a defender a nuestras enfermeras, a nuestros bacteriólogos, a nuestros neurólogos, a todos los que están poniendo el pecho, Señor, a nuestros policías también, a nuestros soldados, a nuestros barrenderos, a todos aquellos que ponen la vida en riesgo, Señor. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo viernes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.